Un story puede influir mucho más que un meeting. Según el Digital News Report, el 81% de los jóvenes en España se informan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Influencers del Voto, un programa de Milla Cero en el que analizaremos la nueva realidad política de nuestro país. Una pantalla, miles de opiniones. Comenzamos. En el programa de hoy, Influencers del Voto, analizaremos cómo las redes sociales afectan a la opinión política de los jóvenes y cómo los principales grupos políticos de nuestro país utilizan esta vía para darse a conocer entre los nuevos electores. Para ello, hemos realizado un reportaje en el que contextualizaremos la desinformación política en redes y cómo esto nos influye. Además, interpretaremos datos que desglosarán mejor este tema. Tenemos preparado un reportaje en el que se comparará el algoritmo de jóvenes de distintas ideologías, pero esto no se puede entender sin la presencia de un experto que nos explicará de manera más profesional este fenómeno. Para concluir, contaremos con la participación de dos miembros de los principales partidos políticos en España para que nos expliquen cómo gestionan estos movimientos su presencia en redes. ¡Arrancamos! Bueno, pues vamos a entrar en materia. Mientras la polarización sigue ligada a la desinformación, el verdadero reto para los jóvenes es saber diferenciar e identificar con criterio propio la información verídica de la que no lo es. Para ello, nuestros compañeros Pablo Padilla y Rocío Espínola han preparado un reportaje en el que contextualizarán mucho mejor esta idea. Dentro vídeo. Abrir Instagram, hacer scroll, reírse con un vídeo y, sin buscarlo, encontrarse con política. Así es como, según un informe del CIS de 2025, un 87% de los jóvenes de entre 18 y 24 años entran cada día en contacto con la actualidad. Sí, normalmente suelo informarme de la política a través de las redes sociales porque al final, como es lo que tenemos también más a mano. Según el Reuters Institute Digital News Report, las redes sociales ya superan a los medios tradicionales como principal fuente de información entre los jóvenes. Las redes sociales yo creo que ahora mismo son la herramienta fundamental donde se está jugando la batalla política a todos los niveles. Sin embargo, entre ese flujo constante de información, no todos son datos. También hay mucho ruido, distintas opiniones y contenido sin verificar. Yo creo que, hombre, que un medio tradicional es mucho mejor que las redes sociales, pero bueno, los medios tradicionales también están muy secados. Y es que, en un entorno digital saturado, determinar qué es verdad se ha convertido en un desafío casi imposible. Hay tal cantidad de información y ahora con la IA que se está generando un entorno en el que uno no sabe distinguir la realidad de la ficción. Las plataformas no muestran toda la realidad, sino lo que más interacción genera, reforzando así nuestras preferencias. Pues sí es cierto que a lo mejor salen vídeos más relacionados con mi ideología, con lo cual me ayuda a construirlo y informarme más sobre lo que realmente me interesa. Me aparecían vídeos que no eran de medios oficiales, pero eran propaganda política básicamente, y al final eso radicalizó mucho mi pensamiento. El debate político también se adapta al formato digital. Frases breves, titulares contundentes, mensajes diseñados para viralizarse. Y vemos políticos que su gran éxito es hablar para las redes sociales. O sea, tenemos a Rufián, que es solo un tuitero. Movimientos digitales, cuentas militantes y creadores de contenido ideológico también se encuentran en estas plataformas. El mensaje es directo, emocional y muchas veces simplificado. Resumimos la conversación y el debate a 20 segundos de total o a 1 minuto y medio de un reel. Así es muy difícil que la buena política triunfe. Verificar información requiere tiempo y atención, algo que no siempre encaja con el ritmo de las redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en la que los jóvenes se informan. El acceso ya no es el problema, la información está en todas partes. El verdadero desafío es distinguir, contrastar y decidir con criterio propio. Una vez contextualizado, es la hora de los números. Nosotros lo mostramos y las cifras lo explican. Para ella, nuestra compañera Rocío Espínola nos va a mostrar unos datos clave para entender mejor esta idea. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Teresa. Pues sí, la evolución de las cifras de estos últimos años nos ha mostrado una nueva tendencia a la hora de informarse. En 2025, el 79% de los ciudadanos utilizaba fuentes online para informarse. Frente a eso, solo el 54% recurre a la televisión y apenas un 21% consulta medios impresos. Las redes sociales, por el contrario, han aumentado del 28% al 46%. El dispositivo más usado para acceder a la información es el móvil, con un 80% de los usuarios accediendo a través de él.
La confianza en las noticias, en general, ha disminuido un 3%. Esto conecta con Entre el ruido y los datos, que es un informe realizado por la Universidad Reina Sofía que analiza la desinformación en redes. Esta desinformación se dirige en un 53% a figuras políticas o periodistas y medios en un 9%. Pero, ¿quién está detrás de esto? Pues un 45% son creadores de contenido, normalmente cuentas anónimas o perfiles activistas, y después les siguen los propios políticos con un 21%. Esto es todo, Teresa. Muchas gracias, Rocío. Después de contextualizar y demostrar los datos, necesitamos la opinión de un experto para que nos ayude a analizar y a explicar este fenómeno. Para ello contamos con la presencia de Juan Carlos Blanco, profesor de Comunicación Política e Institucional. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues los datos son claros. Los jóvenes ya no leen el periódico ni ven el telediario. Se informan a través de las redes sociales. ¿Esto se debe a una evolución natural o lo ves como un riesgo para la democracia? Bueno, la verdad es que, vamos a ver, lo primero de todo, tú mismo lo has dicho, los jóvenes no leen periódicos en líneas generales, no ven la televisión, realmente les está costando, por ejemplo, también incluso leer un artículo de fondo. Bien, eso tiene una parte que tiene que ver con la adaptación al principio de realidad. Nosotros tenemos que entender, como expertos, como profesionales de la comunicación política, que la plaza de la conversación pública se ha trasladado de los medios de comunicación a las redes sociales. Ahora, ya desde ese punto de partida hay que entender, adaptarse a esa realidad y entenderla, pero también hay que entender la parte más tenebrosa que tiene. Cuando tú dices no lees periódicos, no ves la televisión, te informas de redes sociales, es un lugar común. La pregunta es, ¿pero qué tipo de redes sociales? ¿Y de quién te fías? Porque normalmente sí tenemos que comprender una realidad sobre eso. Las nuevas plazas de la conversación pública, las redes sociales, son lugares donde la verificación se ha desterrado, donde apenas hay pensamiento crítico, donde se sustituye la razón por la emoción, y quien es capaz de conectar emocionalmente con un mensaje corto, simple, rápido, vertiginoso y muchas veces tribunero, puede triunfar. Y ahí sí que hay que mirar dos cosas. Como profesional hay que apostar por las redes sociales, pero ahí hay una reflexión profunda como ciudadanos. Las redes sociales, en ellas no se profundiza, no se analiza, no se digiere con criterio. Son el lugar perfecto para la manipulación. Y como es el lugar perfecto, ahí es donde van también todos los manipuladores. Y la gente, también los jóvenes sobre todo, le está costando entender qué es verdad y no es verdad. Por decírtelo con un lenguaje más prosaico, se lo tragan todo. Justo. Ahora te quiero hablar de esto. ¿Tenemos los jóvenes las herramientas suficientes para defendernos de la desinformación o somos más vulnerables que las generaciones anteriores? Si me permites, por edad te voy a hacer una crítica. Voy a pedirte el ejercicio de autocrítica. Dices, ¿tenéis la herramienta? Sí, muchísima. Estáis en el momento de la historia con mayor número de herramientas, pero no las utilizáis en líneas generales para verificar la información. De hecho, te puedes encontrar con que, mira, lo voy a poner con un ejemplo claro. Hoy hay muchos jóvenes que creen antes lo que puede decir un tipo en la red, en una cuenta anónima que se llama Enfurecido50, que lo que pueda decir el diario El País, ABC o El Mundo o alguna de las televisiones. Bien, ¿eso qué significa? Bueno, pues que se ha trasladado también la confianza hacia esos lugares. Pero, ¿de verdad alguien puede creer que lo que diga Enfurecido50 o lo que dice un agitador o lo que dice alguien que uno ve a distancia que es una falsedad, una infamia, un bulo, una patraña? Oye, ¿por qué os lo creéis los jóvenes con tanta facilidad? Casi que te tendría que devolver la pregunta. Vale, sí, bueno... Bueno, pero ahí hay una responsabilidad, lo digo porque, ¿qué queremos, ciudadanos o simples consumidores? No lo sé, la verdad, es muy interesante la pregunta que has realizado, pero ahora la que te pregunto soy yo. ¿Crees que las redes sociales han desvirtuado la política, siguiendo la línea de argumento que Sí, estamos rotundamente dando? sí, pero no son en sí las redes sociales. Las redes son una herramienta. Nosotros venimos de una sociedad del conocimiento, donde hemos derivado de la sociedad de la información a la sociedad del entretenimiento informativo. Y sobre todo, si tú quieres colocar determinados mensajes en determinados targets, como el mercado de los menores de 25, 27, 28 años, tienes que entender también ese juego. No es que lo hayan desvirtuado las redes sociales, sino que también a la hora de querer impactar, en particular sobre el público juvenil, uno tiene que entender la realidad de lo que consumen, de lo que digieren. Y hay que darle píldoras cortas, entretenidas,
muy prefabricadas y además en sus canales, que son los de las redes sociales. Pero yo sobre eso, permíteme también que te haga también una reflexión sobre eso. Bueno, y cada red, bueno, hay que entender bien cómo funcionan. Son cámaras de eco donde la plataforma sabe exactamente lo que te interesa y te coloca de forma personalizada el producto que tú quieres. La red que tú ves no es la misma red que ve tu amiga o no es la misma red que pueda ver tu pareja. Cada uno tiene su propia red y el algoritmo te da lo que sabe que va a capturar tu atención. Pero ojo, que es muy importante también desde el punto de vista político. Te va a dar aquello en lo que tú ya crees. Ahí hay un sesgo de confirmación. Y luego lo que te va a proporcionar son aquellos mensajes emocionales que permitan tenerte más tiempo atrapado en la plataforma. ¿Y cuáles son esos mensajes que funcionan mejor? Mensajes de odio, de rabia, de indignación, de enfado y quizás de adhesión inquebrantable a algún tipo de formación política. Pero esos son. ¿Qué pasa? Que hay que entender las reglas del juego. Claro, justo. Hablando de reglas del juego, de impacto y de mensajes, ¿crees que la política se ha convertido en puro entretenimiento para sobrevivir a estas plataformas? Sí, es una evidencia. De hecho, para poder llegar... Fijaos, mira, hay una de las cosas más ridículas que uno puede ver en comunicación política es a un señor de 55, 60 o 65 años queriendo hacer un bailecito en TikTok. Bien, eso es uno de esos momentos ridículos que estamos viviendo. Pero sí hay que entender otra realidad. Te tienes que intentar acercar. Te voy a poner un ejemplo de estos últimos días. Leía no hace mucho un ejercicio de comunicación política que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha. Digo por poner un ejemplo de los últimos días. La mitad de los contenidos que publican en redes sociales no son contenidos que publique, por ejemplo, el presidente de la comunidad, la portavoz del Gobierno o los dirigentes del partido político que tienen la mayoría absoluta allí, que es el PSOE. No, son contenidos que publican personas jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitas el efecto espejo. A ti no te va a convencer lo mismo un señor que tiene 60 años que una chica que tiene 22. ¿Por qué? Porque habla tu lenguaje, habla de tu manera. Voy a poner otro ejemplo. Oye, ¿cómo crees que, por ejemplo, funciona Vox en redes? Bueno, no es para que hablemos ahora, pero te voy a poner un ejemplo concreto de lo que hacen que me parece interesante. ¿Te suena Bipartidismo Stream? Bien, es un canal de YouTube donde no ves un solo logo político, donde ves determinadas imágenes, determinados mensajes en un formato muy, muy juvenil, muy de ahora, muy fresco, sin reglas. Bipartidismo Stream, que no aparece en ninguna marca, es un producto de Vox, pagado por Vox, pero donde no aparece la marca. ¿Para qué? Para ganar en confianza, porque si entiendes bien la regla del juego, sabes que un joven huye de la marca política, pero no de determinados mensajes políticos. Por entendernos, hay que saber jugar en ese juego. Si uno va a este parque temático y compra la entrada, tiene que saber a lo que se expone y cómo se juega allí. Justo. Y como profesional, ya por terminar, ¿qué importancia crees que tienen las redes sociales en el panorama político español y qué crees que van a llegar a poder ser? El impacto es enorme. Hoy en día no puedes hacer una campaña electoral, no puedes trabajar el estado de opinión pública si no es con las redes sociales. También porque, un detalle importante, más de la mitad de los contenidos que impactan en una red social a diario en España provienen de medios de comunicación, pero donde se consumen, en gran parte, es en las redes sociales y en el teléfono móvil. Por tanto, tu campaña tiene que tener muy en cuenta el teléfono móvil y tiene que tener muy bien en cuenta también los canales sociales. Impacta y mucho, y ahí lo que hay que saber y entender bien cómo se trabaja allí. Te insisto, no es lo mismo un target de 22 años que un target de 45. Si a mí me dijera, oye, vamos a hacer una campaña en redes, población 2 hermanas. Bien, no es 2 hermanas. Hay tantas campañas como posibles votantes. No es lo mismo un niño de 18 que viva en Montequinto que una señora de 54 que viva en el centro de 2 hermanas. O que, por ejemplo, esté aquí en Entrenúcleo y tenga 42 años. Claro, son campañas distintas. Fíjate el detalle, en la campaña del Brexit del 16, que es de las primeras en las que ya se utiliza masivamente redes, en particular Facebook, sobre una población de 80 millones, que no creo que llegara a 60 millones potenciales de votantes, hubo más de 1.000 millones de anuncios personalizados en redes. La personalización es clave en las campañas. Justo, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Tu ayuda ha sido clave en este debate.
Bueno, pues ya vemos, el entretenimiento se cuela en la actualidad y viceversa. Debemos tener muy presente que no todo lo que vemos en redes es verdad. Noticias con opiniones, realidad sesgada y discursos agresivos. Sin embargo, nuestras compañeras Marina Hurtado y Maite Herrero han preparado un curiosísimo reportaje que nos explicará cómo las redes sociales impactan en la forma en la que tenemos de pensar y de crear nuestro pensamiento político. Adelante, chicas. Hoy en día los jóvenes ya no se informan a través de medios tradicionales como son la radio o la televisión, se informan a través de redes sociales. El problema es que lo que vemos no es casualidad, es el algoritmo el que decide qué enseñarnos, y el algoritmo aprende de nosotros. ¿Vemos toda la misma noticia o vemos diferentes versiones según nuestras ideas? Hoy vamos a comprobarlo. Tenemos dos personas con ideologías diferentes, uno votante de izquierdas y otro votante de derechas. Les hemos pedido que busquen la misma noticia en sus redes sociales a ver qué resultados les aparecen. En ambos móviles vamos a buscar la misma noticia, las elecciones de Aragón de 2026. Como podemos comprobar, al principio las recomendaciones son parecidas, pero una vez que seguimos deslizando van apareciendo resultados personalizados. En la primera captura podemos ver cómo a la votante de derechas le aparecen vídeos sobre partidos políticos con esta ideología. Y al igual pasa con la segunda captura, siendo esta del votante de izquierdas y mostrando un contenido con esta misma tendencia. Esto no es casualidad, es lo que se conoce como sesgo de confirmación. Tendemos a consumir lo que refuerza nuestras propias ideas. El algoritmo no nos muestra lo más objetivo, nos muestra lo que más probabilidades tiene de que sigamos consumiendo. Y ahora vamos a hacerle unas preguntas a nuestros participantes. ¿Crees que los contenidos políticos que ves en redes sociales refuerzan tu ideología? Posiblemente sí. ¿Y crees que los jóvenes se han vuelto más extremistas por las redes? Sin duda. Desde que existen las redes sociales la información está súper manipulada. Hay un montón de medios que simplemente incitan al odio o manipulan la información. Por último, ¿sigues a partidos políticos o a líderes de opinión por redes sociales? No sigo ningún partido político. A líderes de opinión, pues posiblemente, porque es muy difícil identificar a día de hoy quién es un líder de opinión o no. Muchos influencers dedican un contenido como político, pero no tan definido o no se declaran políticamente en un bando, aunque por las cosas que dicen sí. Entonces en ese caso sí que lo haría. En resumen, las redes no son neutras, se adaptan a lo que pensamos y a la vez influyen en eso mismo, en lo que pensamos. El algoritmo nos enseña cada vez más de lo mismo y al final vivimos en burbujas. Dos personas pueden ver la misma noticia y entender realidades completamente distintas. Ahora sí que sí, llegamos al grueso del programa, la tertulia. Pero esta vez vamos a hacer el experimento en la vida real. Actualmente en el programa contamos con dos miembros de las principales fuerzas políticas de nuestro país. Alejandro García, miembro de las nuevas generaciones del Partido Popular, y Antonio Lara, miembro de las Juventudes Socialistas. Bienvenidos, chicos. Buenas tardes. Buenas. Vale, para comenzar este debate quería preguntaros si se puede hacer política joven sin presencia en redes. Empezaremos contigo. Creo que se puede hacer política sin presencia en redes sociales, pero las redes sociales son una herramienta importantísima y nos dan la oportunidad, nos brindan esa oportunidad que quizás con otros medios tradicionales nunca se nos ha dejado a los jóvenes transmitir y dar a conocer pues cuántas cosas se pueden hacer y cuántas cosas los jóvenes de un partido o de otro podemos proponer. Entonces, la política sí puede existir sin redes sociales, pero creo que actualmente es una herramienta súper útil y de muchas oportunidades para los jóvenes. Justo. Bueno, yo creo que en la actualidad en la que vivimos ahora es un utensilio que no puede faltar en un partido político y bueno, se ve cada día más notorio en las encuestas y en los jóvenes que realmente quien más presencia tiene en las redes sociales es la que se lleva el gato al agua con los jóvenes y es así. Entonces yo creo que no, que ahora mismo en la actualidad si no tienes presencia en redes eres un cero políticamente hablando. Justo. Y ahora, ¿las redes funcionan como medio de debate o más de polarización? ¿Qué opináis? Bueno, en el panorama político que tenemos ahora, donde bueno, antes había un bipartidismo, como está ahora mismo sentado PP, PSOE, en la actualidad tenemos una variedad tan grande que bueno, se ha abierto la veda y bueno, tiene que haber redes sociales en ambos partidos, si no en todos los partidos. ¿Y cuál era la pregunta? Que si generan debate o polarización. Sí, bueno, yo creo que genera polarización realmente, porque el debate en las redes sociales, como ha dicho antes Justo, ya no existe, porque tú realmente lo que ves es lo que te quieren enseñar, no
el algoritmo te enseña lo que tú quieres ver. Es como, yo estoy estudiando periodismo y hay una cosa muy, cuando me dicen, no, yo leo el periódico todos los días, digo, ¿pero qué? ¿1, 2, 3? No, solamente leo uno. Entonces digo, tú no estás informado, tú realmente estás, adoctrinado por un periódico que te informa lo que ellos quieren que tú veas. Entonces, si tú quieres realmente informarte, tienes que abrir el campo y leer muchos periódicos. Y en este caso no vale con meterte en las redes sociales. Hablando en redes sociales, en tu red social no es como si lees un periódico. Vas a leer lo que te interesa ver y lo que le interesa que veas. Entonces, bueno, no se crea un debate, estás polarizando a esa persona. Justo. Ahora, yo creo rotundamente que las redes sociales generan debate. Esos debates pueden desembocar en muchísimas cosas, pueden desembocar en debates muy sanos y debates muy polares, ¿no? Pero sí es cierto que pienso que las redes sociales necesitan contexto, que son los que realmente nutre después a la persona y al joven de poder decidir si una acción u otra es la correcta. Con falta de contexto es imposible que un joven pueda tener una idea clara de la realidad, aunque siempre todos miramos con unas gafas de un color, de otro, de un sitio o de otro, las cosas. Se genera debate, el debate muchas veces es un buen debate y otras veces no, pero creo que es importante que todos los debates estén encima de la mesa y, como decía un compañero, que todo el mundo hable. Eso es importante, que todo el mundo hable y todos sepamos pues cuál es la opinión de cada uno en inicio y en el fin. Justo. Ahora te quería preguntar, ¿crees que las redes se han usado para acercar más a los más desinteresados o como método de captación? Yo creo que ambas cosas. En primer lugar, la política ha acercado a muchísimas personas, ya no solo a la política en cuanto a lo más streaming, ¿no?, sino también a las políticas que hacen los ayuntamientos, por ejemplo, ¿no? Creo que las redes sociales han permitido saber qué hace un ayuntamiento, cómo lo hace, qué invierte, cómo lo invierte, y eso es una herramienta fundamental y que ha democratizado la información. Sin embargo, claramente hay muchísimas personas que, al igual que tienen su influencer de referencia para la marca de botines, pues tienen su influencer de referencia a la hora de elegir un partido político. Y yo insisto, para mí la pluralidad de opciones es lo fundamental. Creo que a veces tiene consecuencias que no son las más deseadas, pero que al final, en conjunto, es lo más beneficioso. Justo. ¿Y ahora? Sí, bueno, las redes al final, como hemos hablado, como ha dicho el compañero, es una herramienta súper útil en ayuntamientos, en partidos políticos, para enseñar lo que no se ve, ¿no?, lo que no se ve de detrás. Entonces, bueno, sí. Sí, ¿no? Vale, ahora otra pregunta para seguir con el debate. ¿Creéis que las redes premian más el espectáculo o las propuestas? Empezamos contigo. Bueno, yo creo que se premia mucho más y se hace mucho más viral aquello que es espectacular, ¿no? Y se está viendo en los partidos, en los grandes dirigentes de este país, ¿no? Tenemos dirigentes tanto del PP como del PSOE que se está viralizando ese comentario, e incluso los políticos buscan ese comentario, buscan ese giro de tuerca para salir en redes, para salir en noticias y para hacer virales. Se está dejando un poco más atrás la propuesta, porque bueno, se sube el sueldo mínimo y prácticamente nadie se entera, pero si hace un político un comentario fuera de tono y tal, eso se hace viral y todo el mundo se entera. Entonces, desgraciadamente, se está premiando mucho más esa salida de tono que realmente lo que es importante en la política, que son las propuestas. Justo. ¿Ahora? Yo realmente pienso que premian los logros, ¿no? Es decir, creo que por una parte existen partidos políticos, formaciones políticas o influencers políticos que tienen una captación de personas y una viralización del mensaje muy alta, con millones y millones de visitas, pero creo que ninguno puede pensar que esa viralización, por ejemplo, que tiene algunas opciones políticas que superan muy mucho a otros partidos, después no se traduce en votos ni se traduce en mayorías ni mucho menos. Entonces, tengo un compañero que decía que en las elecciones los bots no votan, ¿no? Y que eso es el mensaje que tenemos que tener en cuenta. Influyen, hay muchos mensajes que influyen, que pueden desestabilizar ciertas cosas, pero que a la hora de la verdad hay ciertos logros que marcan la diferencia. Justo. Y ahora, ya llegando al final del debate, os quería hacer la pregunta que es más de tensión. ¿Creéis que el otro partido utiliza las redes para confrontar o más que para dialogar? Empezamos contigo. Pues sí, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar cuando en el gobierno de España pues toca al PP, está en la oposición y una oposición lo que tiene que hacer es confrontar y al gobierno pues le tiene que buscar las cosquillas.
Desgraciadamente estamos teniendo una oposición que no está siendo una oposición limpia, sino una oposición sucia. Y bueno, yo la verdad estoy orgulloso de mi partido, que cuando tiene que pedir disculpas o tiene que rectificar o tiene que alabar a un partido contrario, que ha sucedido hace poco el ministro de Interior con Juanma, y lo tiene que alabar, lo ha hecho, ¿no? Y lo ha hecho por redes y no ha tenido problemas. Sin embargo, pues bueno, en la otra línea, en la otra acera, no está sucediendo lo mismo. Y bueno, entiendo que es la oposición y que tiene que ir con un machete en la boca y tal, pero el juego sucio a veces los españoles no son tontos. Y creo que le puede pasar una mala jugada. Está muy bien porque en redes sociales tiene mucho bombo, está muy bien que la señora Ayuso haga comentarios como lo que hace, o el señor Feijóo diga en el Congreso, diga lo que diga y no pida perdón cuando se demuestra que se equivoca. Pues, pero bueno, es la política que tenemos actualmente. Hemos hablado de esa polarización que tenemos tan casposa y tan fea actualmente por la diversidad de partidos y porque, bueno, ahora mismo el PP tiene a su derecha un grano, que es Vox, y tiene que luchar porque sus votantes no se vayan a ese grano, y ese grano es muy duro y es muy casposo y es muy eso, y ellos se están, en vez de venirse al centro, que es donde se ganan las elecciones, yo creo que en el centro donde se ganan las elecciones, pues se está yendo a esa extrema derecha y está convirtiendo, pues, bueno, el patio de las redes sociales en una guerra sucia y bueno, es lo que nos queda de aquí a 2027. No tenemos otra. Justo. Ahora es tu turno. Bueno, yo creo que siempre que hay un partido en gobierno y un partido en oposición, pues se producen diferentes formas de hacer política y sobre todo diferentes formas de reclamar los unos a los otros. Es cierto que el Partido Popular, en este caso a nivel nacional, por establecer un marco, usa las redes sociales pues para, como todo el mundo, llamar la atención de un electorado quizás que no está movilizado en algunos sectores, quizás también para llamar la atención de otros sectores, no solo de sectores más a la derecha, también más al centro y más a la izquierda, y no tenemos, por así decirlo, otras herramientas para hacer política. Yo pienso que el Gobierno de España, por ejemplo, tiene algunas herramientas como el CIS, ¿no? Pueden usar institucionalmente la administración para intentar hacer campaña, ¿no? Entonces, por eso, quizás en redes sociales el Partido Socialista está un poco más pausado, porque pudiendo usar pues medios de comunicación oficiales, pudiendo usar el CIS o otras herramientas para hacer política, pues quizás desde allí pueden tener un alcance no solo más amplio, sino también un poco más moderado, que es un poco lo que le puede salvar de lo que creo que viene en adelante, y es un poco el uso de la desinformación, que finalmente pues será la justicia lo que ponga todo en su lugar. Justo. Pues muchísimas gracias a los dos chicos por participar en este debate y con esto damos fin a nuestro programa. Como resumen, nos podemos quedar con que el problema no es informarse en redes sociales, sino saber qué es verdad de lo que no es, porque informarse también implica contrastar. En la era digital, la responsabilidad no solamente la tienen los medios, también la tenemos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, esperemos que os haya gustado, nos vemos en el siguiente.